Con lo que le habíamos adelantado en titulares, el presupuesto no está exento de polémicas. Ahora está enfrentando al presidente Boric con José Antonio Kast. Rodrigo Sánchez nos cuenta más desde el Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va, Sabrina? Muy buenas tardes. Un presupuesto que históricamente ha sido el más polémico para todos los gobiernos, el último que le toca tramitar a cada administración, puesto que su ejecución le toca al siguiente gobierno. Pero en esta oportunidad y de manera ciertamente inédita, el presidente de la República presentó el erario fiscal para el próximo año con un ingrediente adicional. Esta tensión que tú describías, que se generó a raíz de la crítica que hizo el presidente Gabriel Boric a la propuesta de disminuir en $6.000 millones. Estamos hablando de una cantidad de dinero sumamente alta, el gasto fiscal en un eventual gobierno del presidenciable del Partido Republicano y Social Cristiano José Antonio Kast. Una propuesta que está contenida en su programa de gobierno, pero que hasta la fecha no ha tenido un aterrizaje técnico. Revisemos rápidamente lo que planteó el jefe de Estado en esta cadena nacional que se dio durante la jornada de ayer, que duró 16 minutos con 36 segundos. Fíjate que en materia de gasto público, lo que planteaba el presidente Gabriel Boric es que existirá un crecimiento de un 1.7%. Una solicitud de endeudamiento en concreto de $17.400 millones. Estamos hablando, según conceptos que utilizó el presidente de la República, de un presupuesto responsable socialmente y fiscalmente, enfocado en la seguridad social, la seguridad económica y la seguridad pública, y con una estimación de un crecimiento para la economía para 2026 de un 2.5%. Eso podríamos decir que es el resumen de lo que se va a implementar. Por supuesto, todo esto desarrollado en diversas glosas sectoriales y un foco muy fuerte en materia de salud, según planteaba el presidente de la República. Ahora, el jefe de Estado, como lo señalábamos anteriormente, plantea: yo les digo fuerte y claro, Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones, señalando de alguna forma, Sabrina, con esto, que la propuesta de José Antonio Kast de reducir radicalmente el gasto fiscal de alguna forma impactaría en los beneficios sociales y puntualmente en las pensiones. Reglón seguido, él plantea: es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar $6.000 millones de gasto, que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. Lo curioso es que una vez finalizada esta cadena, con los detalles que te menciono, José Antonio Kast en la red social X inmediatamente ponía: no, presidente, vamos a recortar $6.000 millones en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos 4 años se han robado la plata de los chilenos más pobres. Una respuesta inmediata que durante esta jornada también tuvo mayor desarrollo en un punto de prensa que hizo el propio José Antonio Kast, pero además, Sabrina, críticas de otros candidatos presidenciales por otras razones que también vamos a desarrollar. Primero que todo, escuchemos cuáles fueron las palabras del presidente de la República en la exposición que realizó en esta cadena nacional durante la jornada de ayer por la noche. Yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar $6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar $6.000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU. Estas declaraciones por parte del mandatario, también todo lo que lleva a esta ley de presupuesto, ha tensionado también un poco la carrera presidencial, por así decirlo. Bueno, tú lo estabas mencionando, José Antonio Kast, pero también han existido respuestas por parte de Janet Jara. Sí, Sabrina, buen punto, porque, claro, uno pensaría que inmediatamente las críticas se van a situar en los candidatos de oposición,
Pero la candidata oficialista Janet Jara también lanzó duros dardos durante esta mañana al mensaje que dio el presidente de la República. Esto a raíz de una polémica que ya se adelantaba en las horas previas al discurso del presidente Gabriel Boric, y tiene que ver con el hecho de que esta administración tomó la determinación de eliminar la tradicional glosa de libre disposición que se deja para los gobiernos entrantes. Una tradición que fluctúa en los montos por lo general entre los 400 millones, los 700 millones aproximadamente, y que en esta oportunidad se tomó la decisión de reemplazar por mayores atribuciones en cuanto a flexibilidad de gastos. O sea, el próximo mandatario o mandataria tendrá la posibilidad de mover ciertas cifras del presupuesto de una cartera u otra, dependiendo de las prioridades que se fijen. Recordemos que esta glosa de libre disposición por lo general se determina en función de que los mandatarios tengan cierta flexibilidad en caso de emergencias. En esta oportunidad, claro, se van a poder hacer nuevas priorizaciones una vez que el presidente o presidenta llegue al Palacio de la Moneda. Ahora, ¿cuál es el detalle? Esta glosa de libertad de disposición que se elimina y se da la atribución de mayor flexibilidad es una recomendación de una comisión que estaba enfocada en reducir el gasto público, que estuvo funcionando durante los últimos meses. Sin embargo, la sugerencia que se hacía desde esa comisión es que los gastos flexibles fluctuaran entre un 8 y un 10% aproximadamente. Bueno, lo que explicaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, durante esta jornada es que este gobierno planteó que esta movilidad debería ser de un 1% del presupuesto. Estamos hablando de cerca de 900 millones, por lo cual, en cuanto a la discusión técnica de este presupuesto, claro, va a haber un detalle ahí a desarrollar probablemente, porque hay sectores políticos que quieren de regreso la glosa con libertad de disposición para el próximo mandatario, y otros plantean que se debería mantener la recomendación de esta comisión de gasto, pero aumentar la flexibilidad que está instalada en el presupuesto. Es parte del debate. Ahora, para finalizar, Janet Jara apunta a esto. Ella plantea que debe retornar esta glosa de libertad de disposición, de libre disposición para el próximo presidente o presidenta, pero además desliza una dura crítica en relación a cómo el gobierno ha enfrentado la emergencia que se generó en la quinta región a raíz de los incendios que se produjeron en enero del año pasado, y puntualmente el Ministerio de Vivienda liderado por el ministro Carlos Montes. Janet Jara hoy planteaba que en caso de retornar esta glosa, los montos que estén contenidos allí deberían enfocarse en la reconstrucción y en el plan de emergencia habitacional, que en una parte va a quedar pendiente para el próximo gobierno, lo más probable. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones, tanto de la candidata oficialista como de los candidatos de oposición, reaccionando al anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric con el presupuesto de 2026. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Pero cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento. Y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Riz, presidente. Ese soy yo. Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto. Alguna vez hable con la verdad. Porque ayer también fue un acto de mentiras. A ver, lo primero es que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad, no corresponde. No es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Los chilenos lo están pasando muy mal. Entonces, cortar gasto social en este momento me parece irresponsable. A ver, mire, yo no formo parte del gobierno, hace tiempo ya salí y creo que no me corresponde estar comentando lo que haga o no haga. Lo que sí le puedo decir es que aquí lo grave de esto es que CAS está proponiendo reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, mientras pide además que se le aumente la glosa de libre disponibilidad. Nota una pequeña contradicción en su discurso. Entonces, si va a disminuir 6.000 millones de dólares, que sea claro con la ciudadanía y diga qué gasto social va a dejar sin financiar, a quiénes va a perjudicar de la sociedad chilena, a quiénes, que lo diga de verdad, porque en el fondo cada vez que se le pregunta sale con una evasiva.
Sí, este tema del presupuesto es sumamente interesante. De hecho, en unos minutos más vamos a tener una entrevista con un experto también para analizando y hacer una bajada de este tema tan importante. Pero tengo entendido que también hubo respuestas, ¿no?, en torno a las críticas que ha realizado principalmente la oposición en torno a esta situación, ¿no? El gobierno también se ha referido a esto, por ejemplo, el ministro Álvaro Elizalde. Sí, Sabrina. De hecho, aquí en Palacio, fuera de micrófono, varios planteaban que se cumplió con el objetivo de sacar al pizarrón a José Antonio Kast con el mensaje que entregó el presidente de la República en su cadena nacional, donde, claro, el foco estuvo puesto obviamente en el crecimiento del gasto público, que va a ser un gasto moderado, según se plantea, enfocado también en respetar la regla fiscal. Pero evidentemente el mensaje político de poner en duda la promesa de José Antonio Kast de esta disminución de los 6.000 millones de dólares es lo que se ha tomado la agenda, tanto así que independiente que Evelyn Matei criticó el anuncio del presidente de la República, el 80% de sus críticas posteriores, podríamos decir, estuvieron enfocadas en el candidato José Antonio Kast. Lo mismo para Janet Jara. Tuvo críticas para el presidente Boric, pero también enfocó fuertemente su discurso contra José Antonio Kast y este emplazamiento por los 6.000 millones. Entonces, misión cumplida aquí, dicen en Palacio, en relación a ese punto que al menos durante esta jornada se ha tomado la agenda. Tanto así que algunos ministros de Estado, la vocera de Gobierno y el ministro del Interior, no solamente criticaron la propuesta de Kast, también de alguna forma cuestionaron la idoneidad de algunos de los integrantes de su equipo económico. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Cuando se plantea un recorte de esa magnitud en millones, en miles de millones de dólares, obviamente lo que corresponde es que se clarifique qué es lo que se pretende hacer, porque lo que le corresponde al gobierno es defender a las chilenas y chilenos y defender lo que son las políticas sociales que nos permiten vivir en un país donde la gente esté debidamente protegida. Cuando se dan explicaciones por redes sociales que son a todas luces insuficientes, que dan cuenta que al parecer el equipo económico que acompaña a ese candidato es precario y que confunde miles de millones de dólares con miles de millones de pesos. Lo que ha hecho el presidente de la República de manera muy clara, atingente, es que en el marco de la discusión de una de las leyes más importantes que discute año a año nuestro Congreso, que es la ley de presupuesto, seamos responsables, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? Es totalmente pertinente lo que ha dicho el presidente, que se explique aquello, ¿no? Porque al final, efectivamente, siempre pueden haber promesas sin plan, ¿no? Pero las promesas sin plan son vacías. La cadena nacional es una instancia para informar al país de la ley de presupuesto y también lo que abre el debate de la ley de presupuesto. Tú lo decías muy bien, Sabrina, una discusión presupuestaria muy tensa que evidentemente tiene ribetes electorales, puesto que estamos en un año presidencial y con varias aristas, no solamente los cuestionamientos a la propuesta de José Antonio Kast, los cuestionamientos a la eliminación de la llamada glosa de libre disposición, también los cuestionamientos por parte de Evelyn Matei a las deudas sectoriales, vivienda, salud, obras públicas, que ha dejado este gobierno en la planificación de distintos programas, también lo que tendrá que ver con la discusión parlamentaria. Recordemos que la propia Evelyn Matei impulsa que Chile Vamos de alguna forma rechace este erario fiscal, pero ahí la pregunta es ¿qué es lo que pasa si se rechaza? Evidentemente entraría o quedaría en vigencia el mismo presupuesto que se aprobó el año pasado para el próximo gobierno. ¿Le conviene eso a Evelyn Matei, a José Antonio Kast, a Janet Jara, quien sea quien gane la carrera a la moneda? Es una buena pregunta. Lo que está claro es que esta discusión que se viene en los próximos 2 meses va a ser sumamente compleja y vamos a ver si efectivamente se logra reponer esta glosa republicana, como algunos le dicen, con libertad para que el próximo gobierno lo utilice en caso de emergencias, o si se respeta lo que establece, lo que propone el gobierno en el fondo, que tiene que ver con las recomendaciones de esta comisión que busca reducir el gasto público en nuestro país. Excelente punto el que estabas marcando, Rodrigo. Ahora en segundos vamos a tener una entrevista y ahí estaremos con el experto desglosando y también profundizando estos puntos. Muchísimas gracias por el reporte. Chao, que estés muy bien.